tan bajas. Comprendo, la chica deprimida asintió. Elegiré al señor Moretti para una adivinación entonces. Está bien, por favor, espere un segundo. Angélica tomó el álbum y caminó hacia la sala de reuniones. Se acercó a Klein y dijo con voz reprimida: Señor Moretti, alguien quiere que le haga una adivinación. ¿Qué habitación le gustaría usar? Eso fue efectivo. Mi primer negocio está aquí. Dejó su taza de té y asintió con calma diciendo: habitación Topacio. Muy bien. Angélica caminó lentamente por delante de él y lo llevó a la habitación Topacio antes de abrir la puerta de madera. Klein se sentó detrás de la mesa que tenía varias herramientas de adivinación. Esperó menos de un minuto antes de ver a una mujer con un vestido azul claro. Parecía tranquila y melancólica. Aprovechando la oportunidad de cuando ella estaba cerrando la puerta, golpeó 2 veces su glabela. El color amarillo en su estómago parece un poco apagado. El color oscuro de sus emociones es muy pesado, principalmente preocupación y ansiedad. La miró con cuidado y se inclinó hacia atrás. Luego levantó la mano para cortar su visión espiritual. Buenos días, señor Moretti. La mujer del vestido azul claro se sentó. Buenas tardes, ¿cómo puedo dirigirme a usted?, preguntó cortésmente, sin tener muchas esperanzas de obtener una respuesta. Como guerrero del teclado, sabía que muchas personas no estaban dispuestas a usar sus nombres reales durante la adivinación. Puede llamarme Ana. La chica hizo a un lado su sombrero con velo. Lo miró con desconcierto y duda. Dijo: me gustaría adivinar la situación de mi prometido. Viajó al continente del sur en marzo por un negocio. El mes pasado nos envió un telegrama a mí y a su familia, diciendo que iba a zarpar y regresar. Pero no volvió después de 20 días. Al principio, creía que su retraso se debía al clima del océano Berserker, pero en este punto ha pasado más de un mes. El barco que tomó, el Alfalfa, todavía no ha llegado al puerto de Enmat. El océano que separaba el continente norte y sur se llamaba el océano Berserker. Era bien conocido por sus calamidades naturales y sus innumerables corrientes peligrosas. Si no fuese por el emperador Russell, que envió a los hombres a descubrir algunas rutas de navegación más seguras, los países del continente norte todavía no habrían entrado en la era de la colonización, y mucho menos colocar un cable submarino para completar un telégrafo transoceánico. Miró a su primer cliente de su carrera como vidente y le preguntó con cuidado: ¿qué método de adivinación desea utilizar? Capítulo 55. Revelación. Ana, con sus hermosos ojos, dudó durante más de 10 segundos. Puede elegir cualquier tipo que crea que será asertivo. Usted es el adivino, mientras que yo no. Por supuesto, aparte de las cartas, incluido el tarot, también he intentado estudiarlas en casa. Siempre sentí que eran más como juguetes o un juego. Pensó por un momento, sus muñecas apoyadas en el borde de la mesa. Juntó sus manos frente a su cara, su mirada tranquila. Dijo suavemente: entonces usaremos el astrolabio. Señaló una pluma estilográfica y una pila de papel blanco sobre la mesa y dijo: escriba el nombre de su prometido, así como sus rasgos faciales, dirección y fecha de nacimiento. Sería aún mejor si pudiese recordar el momento específico en que nació. Por su ropa, maquillaje y comportamiento, no creía que ella fuera analfabeta. Ana no respondió. Extendió la mano y tomó un trozo de papel. Levantó la pluma y lo sumergió en tinta. Comenzó a escribir, deteniéndose ocasionalmente para pensar. 2 minutos después, empujó el papel hacia él. Lo recibió y le dio vuelta. La información en el papel decía: Joyce Meller, 15 de septiembre de 1323, 2 p.m. Ciudad de Tingen, Municipio Este, K. Stevens 8. Cabello rubio corto, nariz de águila. Con solo una breve mirada, calculó rápidamente el número espiritual de la persona. 1 más 5 igual a 6. En el estudio de la numerología espiritual en el misticismo, agregar los números del día en que nació la persona se llamaba número del sendero del día de nacimiento y afectaba la vida de la persona antes de los 27. El número de ruta del mes de nacimiento,
calculado al sumar los números en su mes de nacimiento, afectaba su vida de 27 a 54 años, mientras que el número de ruta del año de nacimiento, calculando los números de su año de nacimiento, afectaba su vida a partir de los 54 años. Era julio de 1349, por lo que Joyce aún no tenía 27 años. Por lo tanto, calculó de inmediato el número del sendero del día de nacimiento. El número 6 representaba una vida equilibrada y armoniosa, con un corazón para dar y un matrimonio o compromiso decente. A continuación, calculó rápidamente el número del sendero del año de Joyce. El llamado número del sendero del año se calculaba reemplazando el año de nacimiento con el año actual. Luego, los dígitos se agregaban con su número del sendero del día de nacimiento y el número del sendero del mes de nacimiento para obtener una comprensión general de la suerte de la persona para el año. 1 más 3 más 4 más 9 igual a 17, 1 más 7 igual a 8, 8 más 9. Número del sendero del mes de nacimiento, más 6, número del sendero del día de nacimiento, igual a 23, 2 más 3 igual a 5, número del sendero del año es 5, lo que significa que se reuniría con el cambio y un accidente. Se le exigirá tomar ciertos riesgos. Hizo un juicio silencioso después de consolidar los hechos. Confirmó que la información que dio Ana era correcta. Retiró su mirada del papel y la dirigió hacia Ana. ¿El señor Meyer emprendió su viaje el 3 de junio? Si él no mintió, ese es el caso. Ana se mordió los labios. Muy bien, tomó la pluma y lo anotó. Miró a Ana con sus ojos marrón oscuro y dijo suavemente: comenzaré a crear el astrolabio ahora. Necesitaré algo de tiempo y silencio absoluto. ¿Le importa esperar afuera? Angélica le proporcionará una taza de té o café. Muy bien. Ana sabía que algunos adivinos tenían sus excentricidades, por lo que no se sorprendió. Ella tomó su sombrero con la cinta azul claro y salió de la habitación. Klein cerró la puerta con llave y volvió a la mesa. Siguió la información y configuró el astrolabio, incluidos elementos como su horóscopo y las ubicaciones de los planetas y estrellas correspondientes. A lo largo de todo el proceso, no abrió el manual de astromancia. Completó el montaje basado en su memoria. Durante los últimos días de sus estudios de misticismo, se dio cuenta de que podía entender y dominar fácilmente cualquier cosa relacionada con la adivinación, convirtiéndolo rápidamente en instinto. Tal vez esa sea la habilidad de un vidente. Completó el astrolabio y se sintió satisfecho. Sintió como si su cuerpo, corazón y alma se hubiesen relajado considerablemente. Mientras miraba el resultado, siguió el camino de los horóscopos y planetas, así como otros detalles de apoyo para deducir aproximadamente que Joyce Meyer se había encontrado con un accidente, pero que finalmente sobreviviría. En ese punto, la adivinación estaba técnicamente completa. Pero quería prestar mucha atención a su primera transacción comercial. Esperaba construir una reputación para ayudar en la adquisición de trabajos futuros. Tomó la pluma y escribió una oración en Hermes, la situación actual de Joyce Meyer. Leyó la oración en silencio y memorizó la información en el papel, repitiéndola una y otra vez. Después de 7 veces, agarró el pedazo de papel y se recostó en su silla. Imaginó la esfera de luz y sus ojos se oscurecieron, lo que le permitió entrar rápidamente en estado de meditación. El entorno adquirió una calidad etérea. Una niebla sin forma y sin límites se extendió sobre él. Recordó el contenido del pedazo de papel, luego se relajó. Cayó en un sueño profundo en ese estado. Estaba usando una técnica de adivinación de sueños. Repitiendo la pregunta, recordando los detalles, y luego permitiendo que su proyección astral recorriese el mundo de los espíritus en un sueño le permitiría obtener revelaciones. La gente común también tenía ese tipo de experiencia a veces, pero era difícil para ellos recordar, ya que las señales en sus sueños eran más complicadas y confusas. Un vidente no tendría tal problema, ya que podrían ver las imágenes directamente. Los alrededores comenzaron a volverse nebulosos cuando se quedó medio dormido. En la fantasía retorcida, vio a un joven rubio con una nariz de águila. Estaba nadando frenéticamente en un mar de sangre, casi envuelto por las olas. Pero al final, logró escapar a la orilla. La imagen se hizo añicos y cambió.
Vio una casa azul con un molino de viento de juguete en la puerta. Ese joven rubio estaba entrando a la casa lentamente, aparentemente alegre. En ese momento, la imagen cambió una vez más. Klein se dio cuenta de que estaba dentro de un palacio magnífico. Las paredes estaban destruidas y dañadas sin posibilidad de reparación. El musgo y las malezas crecieron en múltiples áreas. A través de los agujeros en las paredes, podía ver un pico de montaña y nubes que se aferraban. En lo alto del palacio había un enorme trono tallado en piedra. Estaba adornado con piedras preciosas y oro. Parecía que no estaba preparado para un humano. Ese trono gigante estaba vacío y moteado, como si hubiese sido arrasado por los siglos. Miró alrededor confundido. No entendía por qué estaría soñando con semejante escena. Su mente turbia se volvió brusca cuando, inconscientemente, salió del palacio en un intento de averiguar dónde estaba. De repente, sintió una mirada caer sobre él. Era una mirada que venía de atrás. De repente se dio la vuelta y miró hacia el gigantesco trono de piedra, solo para ver una escena de innumerables gusanos transparentes que avanzaban lentamente mientras crecían. Se quedó sin aliento. Abrió los ojos y se despertó de su sueño. Bolas de cristal, cartas del tarot y el astrolabio preparado entraron en su visión. La realidad reemplazó rápidamente a la fantasía. El sueño inicial fue el resultado de la adivinación, pero ¿sobre qué fue el sueño posterior? ¿Parecía estar dirigido a mí? Dejó el trozo de papel. Se frotó las sienes y contempló. Podía confirmar que no era su miedo proyectándose en forma de un sueño, porque él mismo estaba haciendo la adivinación. Un palacio no destinado a los humanos en la cima de una montaña. La mirada silenciosa. La contorsionada y extraña escena de los gusanos. Supuso en silencio mientras recordaba. ¿Se ha comunicado el ritual de la suerte con esa existencia? ¿O es resultado del cuaderno de la familia Antígenes? Cierto, ese cuaderno mencionaba la nación de la noche eterna en la cordillera de Ornasis. El palacio en el sueño estaba en la cima de una montaña. Hizo una deducción simple y se sintió aliviado de haber elegido ser vidente. Según Neil, un inquisidor misterioso también podía adivinar a través de los sueños, pero no era tan eficaz como un vidente. Suspiro, vaya, no me está dejando ir. Todo lo que puedo esperar es la captura temprana de Rey Beaver. Se calmó y recogió el trozo de papel con el diagrama del astrolabio. Caminó lentamente hacia la puerta. La abrió y se dirigió a la zona de recepción. Vio a Ana mirando por la ventana, ignorando completamente su taza de té negro. «Ah, señor Moretti, ¿hay algún resultado?», notó a Klein en su visión periférica y se levantó apresuradamente. No le respondió de inmediato. En cambio, preguntó de acuerdo con la revelación que recibió del sueño: ¿tiene su casa, o la casa del señor Meyer, un molino de viento de juguete? Los ojos de Ana se ensancharon, sorprendida. Después de un rato, murmuró: «Ese fue un regalo que me dio. Está cerca de la puerta de mi casa». ¿Cómo supo eso? ¿Eso puede ser adivinado? Sonrió y habló con un tono suave. «Felicidades, señorita Ana, el señor Joyce Meyer actualmente es un invitado en su casa. Si se apresura a regresar, todavía debería poder encontrarlo. Acaba de experimentar una calamidad, un viaje inimaginablemente doloroso. Lo que necesita ahora no son preguntas, sino consuelo y un cálido abrazo». «¿De verdad?», preguntó con incredulidad. Los adivinos que conocía nunca hablarían con tanta certeza ni darían conclusiones tan firmes. «Lo sabrá si regresa de inmediato», respondió con un tono suave y una sonrisa. «Oh, señor del vapor, ¿es cierto? ¿Ha regresado mi pobre Joyce? ¿Está seguro? No, no puedo creerlo». Ana se congeló por un momento y dijo algunas palabras delirantes. Sacó un Soli de su bolso y no esperó a que Klein le diese el cambio. Trotó y abandonó el club de adivinación, tomó un carruaje de regreso a casa. «¿Esto incluye mi propina?», miró el billete y sacudió su cabeza mientras reía. Un carruaje de 2 ruedas se movía rápidamente por las calles mientras entraba en el municipio este. Ana observaba las calles que pasaban junto a ella,
sintiendo una mezcla de inquietud, anticipación y miedo. No pasó mucho tiempo antes de que el molino de viento de juguete entrase en su campo de visión. Se bajó del carruaje, mostrando que no le importaba su porte. Se tambaleó rápidamente hacia la puerta y tocó el timbre. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un joven rubio vestido con un traje formal negro. Estaba demacrado, pero sus ojos mostraban un brillo de alegría. Tenía una nariz de águila. «Pensé que no te vería hoy», dijo Joyce con una sonrisa. «Oh, exaltado señor del vapor, realmente has vuelto». Ana se frotó los ojos, exclamando con grata sorpresa. Lo que dijo el adivino era verdad. No, ese era un verdadero vidente. Era simplemente fascinante. Los pensamientos brotaban de su mente mientras se lanzaba hacia adelante con lágrimas en los ojos y le daba un cálido abrazo a su prometido. Los dos se abrazaron silenciosamente fuera de la casa azul grisácea. El molino de viento de juguete giró lentamente, aparentemente tirando todas sus dificultades lejos. Capítulo 56. Huida del mar. En una sala de estar bastante espaciosa, Ana y Joyce estaban sentados en diferentes sofás, separados por los padres de Ana. Joyce suspiró con una expresión de satisfacción y dijo: «Exaltado vapor, tengo tanta suerte de volver con vida para poder ver a Ana de nuevo». «Mi pobre Joyce, ¿qué pasó?». Ana no pudo evitar preguntar con preocupación. Joyce echó un vistazo a su prometida, y su expresión se volvió grave. «Todavía me siento aterrorizado hasta el día de hoy. Sigo despertándome de mis sueños una y otra vez». 5 días después de que el alfalfa abandonase el muelle César, nos encontramos con piratas aterradores. Lo único afortunado fue que el nombre de su líder era Nast. ¿El pirata que se llama a sí mismo el Rey de los 5 mares? El padre de Ana, el señor Wayne, preguntó en shock. Aunque Joyce ya había estado allí durante media hora, no ofreció detalles sobre su terrible experiencia. Parecía estar temeroso, perturbado e inquieto. Fue solo después de que Ana regresó y lo abrazó que finalmente parecía superarlo. Sí, debido a su declaración de ser un descendiente del Imperio de Salomón, el Rey de los 5 mares, Nast, no creía en matar a los cautivos. Por lo tanto, solo nos robaron y no perdimos la vida. Sus subordinados incluso nos dejaron suficiente comida, dijo Joyce al recordar el calvario. Su cuerpo comenzó a temblar, pero continuó describiendo su pesadilla más profunda y aterradora. No perdí mucho de mi riqueza. Creía que mi desgracia había terminado, pero mientras continuábamos hacia nuestro destino, estalló un conflicto acalorado entre los pasajeros y la tripulación del alfalfa. Desde el desacuerdo, a la lucha, a sacar revólveres, y a alzar espadas para matarse unos a otros. No vi nada más que sangre durante ese periodo. Uno tras otro, las personas a mi lado cayeron con los ojos abiertos, para no cerrarlos nunca. Sus extremidades, corazones e intestinos estaban dispersos por el suelo. Aquellos de nosotros que no estábamos dispuestos a convertirnos en bestias salvajes, el grupo racional, no teníamos dónde escondernos ni dónde escapar. Estábamos rodeados de profundas olas azules y el océano sin límites. Algunos lloraban, otros pedían clemencia, otros vendían sus cuerpos, pero sus cabezas colgaban del mástil de cualquier manera. Ana, me tambaleé desesperado en ese entonces. Pensé que jamás te vería otra vez. Afortunadamente, en tal pesadilla, todavía había un héroe. El capitán nos llevó a escondernos en la robusta quilla de la nave, y confiamos en el agua y los alimentos almacenados allí hasta que los maníacos alcanzaron sus límites. El señor Tris nos alentó, guiándonos valientemente en un asalto contra esos asesinos. Después de una batalla sangrienta e inolvidable, sobrevivimos. Pero el alfalfa se desvió del rumbo y solo quedaba 1/3 de los marineros originales. Cuando describió el lado más horrible y oscuro de la psique humana, Joyce no pudo evitar recordar al héroe, el hombre que se hacía llamar Tris. Tenía una cara redonda y amable. Era tímido como una niña y disfrutaba quedarse en un rincón. Solo las personas con las que estaba familiarizado sabían que era un muy buen conversador. Pero fue un niño tan ordinario quien se paró frente a todos con determinación en el peor de los días. Oh,
Exaltado vapor, mi pobre Joyce, pasaste por una experiencia tan desgarradora. Gracias a Dios, alabado sea Dios, Él nos impidió la separación eterna. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana mientras punteaba 3 puntos para formar un triángulo, el emblema sagrado de la maquinaria y el vapor. Joyce reveló una leve sonrisa pálida. Esa es la recompensa por nuestra fe. El alfalfa pasó por tormentas, perdió su curso y, después de superar un desafío tras otro, llegó a Puerto Enmat. Debido al baño de sangre que había tenido lugar en el bote, los que sobrevivimos fuimos capturados por la policía e interrogados por separado. No tuvimos la oportunidad de enviar telegramas a casa para actualizar a nuestros seres queridos. Cuando nos soltaron esta mañana, inmediatamente tomé prestado algo de dinero de mi amigo y abordé la locomotora de vapor. Gracias a Dios por permitirme volver a poner un pie en la tierra de Tingen, permitiéndome volver a verlos a todos. Luego, miró a su prometida, confundido. Ana, cuando me viste, pude sentir tu felicidad y tu sorpresa, pero no pude entender por qué te precipitaste hacia la puerta con tanta emoción justo después de que te bajaste del carruaje. Jejeje, había planeado darte una gran sorpresa. Ana pensó en lo que había sucedido antes y continuó con incredulidad. No hay nada que ocultar, Joyce. Como estaba preocupada por ti, fui al único club de adivinación en la ciudad de Tingen por una adivinación. Ese adivino me dijo, no, el vidente me dijo, tu prometido ha regresado, está en la casa con un molino de viento. ¿Qué? Joyce y la pareja Wayne exclamaron simultáneamente. Ana se cubrió la cara y sacudió la cabeza. Apenas puedo creerlo, pero sucedió. Exaltado vapor, tal vez realmente haya milagros en este mundo. Joyce, ese vidente me pidió tu nombre, características, dirección y fecha de nacimiento. Me dijo que iba a hacer una adivinación de astrolabio. Luego, me preguntó si la casa con un molino de viento de juguete era tuya o mía. Cuando confirmé que era mía, dijo, felicidades, señorita Ana, el señor Joyce Meyer actualmente es un invitado en su casa. Lo que necesita ahora no son preguntas, sino consuelo y un cálido abrazo. Dios. A Joyce le pareció increíble e incomprensible. ¿Me conoce? ¿Alguien le envió un telegrama? ¿Podría ser que está familiarizado con la policía del Puerto Enmat? No, eso no lo explica. ¿Cómo supo que vine a tu casa? ¿Cómo podría saber que buscarías un adivino? ¿Hiciste una cita? No, hice una selección en el último minuto, respondió con una expresión vacante. Tal vez un buen vidente debe estar en control de grandes cantidades de información, incluso si no puede utilizarse en el corto plazo. Tal vez, ese es el aspecto fascinante de la adivinación. El padre de Ana, el señor Wayne, suspiró y concluyó. En la historia conocida de más de 1000 años y en la incierta cuarta época, la adivinación ha existido y aún no ha desaparecido. Creo que debe haber una razón para eso. Joyce sacudió levemente la cabeza y preguntó, ¿cómo se llama el vidente? Ana pensó y dijo, Klein Moretti. En el vestíbulo de recepción del club de adivinación. Como Klein había hablado en voz baja, Angélica sabía que no debía acercarse. Por lo tanto, solo vio a Ana irse como si hubiese perdido su alma, con conmoción y confusión en su rostro. Angélica caminó rápidamente hacia el sofá y preguntó por curiosidad, ¿fue bueno el resultado? No se atrevió a preguntar el resultado real, temiendo violar la regla tácita de los adivinos. Sí, asintió y sacó 3 monedas de cobre de su bolsillo. 1/8 de un sol y es 1,5 centavos, ¿verdad? Sí. Angélica miró las monedas de cobre y se dio cuenta de que una de ellas era 1 centavo y 2 de ellas eran de medio penique. La sostuvo rápidamente y dijo, hay un medio penique adicional. Sonrió débilmente y dijo, gracias por encargarte de mi cliente. Me dio una propina, así que es justo que yo te dé una. También es para agradecerte por recomendarme. Agregó en su corazón. Muy bien. Angélica sintió un miedo desconocido hacia Klein, pero como la razón era apropiada, no rechazó la oferta. Regresó a la sala de reuniones, creyendo que habría más personas solicitando sus adivinaciones. Sin embargo, para las 5:45 no había recibido un segundo cliente.
No era porque el negocio del club de adivinación fuese pobre, sino porque la mayoría de la gente ya había elegido un adivino. Probablemente fueron recomendados por otros y durante mucho tiempo determinaron los servicios de quién contratar. En resumen, ¿todavía me falta reputación? Se rió de sí mismo por usar la terminología de un juego. Terminó su tercera taza de té negro Cibe, tomó su sombrero de copa y su bastón y salió tranquilamente de la sala de reuniones. Angélica de repente recordó las instrucciones de Glassis y rápidamente se movió para interceptarlo. Señor Moretti, ¿cuándo visitará el club la próxima vez? El señor Glassis quisiera agradecerle en persona. Vendré cuando sea que esté libre. Si el destino nos lo permite, definitivamente se reunirá conmigo, respondió, usando el tono de un charlatán psíquico, como si estuviese en el personaje. Luego, dejó el club antes de que Angélica pudiese responder y tomó el carruaje público a casa. Cuando cruzó la puerta, se encontró a Benzón leyendo el periódico y a Melissa juntando pedazos de engranajes, cojinetes y bisagras a la luz del sol de la tarde. Buenas tardes. ¿Visitó la señora Shaw?, preguntó casualmente. Benzón no dejó el periódico, en cambio, levantó la cabeza. La visita de la señora Shaw duró 15 minutos. Trajo algunos regalos y estuvo muy contenta con los muffins y el pastel de limón que preparamos. También nos invitó a visitarla cuando tengamos la oportunidad. Es una dama amable y educada. También sabe cómo llevar una conversación muy bien. El único problema es su creencia en el Señor de las Tormentas. Creen que las chicas no deben ir a la escuela, sino que deben ser educadas en el hogar, se quejó Melissa. Era obvio que estaba muy molesta por eso. No prestes atención a eso. Mientras no nos moleste, seguirá siendo una buena vecina, consoló a su hermana con una sonrisa. El reino de Loen era una nación multirreligiosa, a diferencia del imperio Frozak en el norte, que solo creía en el dios del combate, o el reino de Feinapoter en el sur, que solo adoraba a la Madre Tierra. Era inevitable que las congregaciones de las tres iglesias principales del Señor de las Tormentas, la diosa de la noche eterna y el dios de la maquinaria y el vapor, tuviesen conflictos de creencias y costumbres. Después de 1000 años de eso, se refrenaron mutuamente, haciendo posible la coexistencia. Bien. Melissa frunció los labios y volvió a centrar su atención en el montón de piezas. Después de la cena, Klein continuó repasando historia. Solo cuando Melissa y Benzón se ducharon y regresaron a sus habitaciones, él se lavó, entró en su habitación y cerró la puerta. Necesitaba organizar y resumir lo que había aprendido y los problemas que encontró para evitar olvidarse o perderse algún punto crítico. Solo así podría responder a los desarrollos posteriores en el futuro con un pensamiento claro. Abrió su cuaderno, sacó su pluma y comenzó a escribir en mandarín. ¿Por qué actuar es la clave para digerir las pociones? Capítulo 57. Organización y resumen. Después de una pausa por un momento, continuó escribiendo. La esencia para resolver los problemas con las pociones es a través de la digestión, no simplemente controlarla. Eso se puede entender de una manera directa. Simplemente controlar sería como usar el poder de las pociones como una herramienta externa. Una bestia domada, sin importar que tan bien controlada sea, en última instancia, no sería parte de una persona. El riesgo de que se vuelva contra ellos estaría siempre presente. En cuanto a la digestión, es ver la poción derivada como parte de ellos. Pueden descomponerla, fusionarse con ella, absorberla y formar un sistema general. Actualmente estoy seguro de ese punto. Lo que es más importante es cómo actuar ayuda en la digestión. Según mi experiencia como vidente hoy, puedo hacer 2 hipótesis. Se pueden verificar en el futuro. 1. Actuar de acuerdo con el nombre de la poción cambia el estado del cuerpo, el corazón y el alma de uno, haciéndolos más cercanos a la psiquis remanente del núcleo de la poción. Eso resulta en una resonancia que permite una asimilación y absorción gradual. 2. El remanente espíritu psíquico de la medicina mágica podría ser como una computadora con mecanismos defensivos completos. Si uno desea atacarlo y descomponerlo, deberá encontrar un error, un agujero de seguridad o una clave. El nombre de la poción proporciona una pista correspondiente, por lo tanto, podemos disfrazar nuestro cuerpo,
corazón y alma como parte del sistema a través de la actuación, y así engañamos a las defensas del sistema. Esa línea de pensamiento era similar a la descripción del emperador Russell. No importa cuál sea la suposición correcta, no hay forma de escapar del cuerpo, el corazón y el alma, ya que son el único puente entre la actuación y el poder de las pociones. Dejó su pluma y miró el párrafo del texto. Por un momento, incluso quiso agradecer la educación que recibió del imperio alimentario. No importa si elegía la ciencia o la ingeniería para su educación superior, estaba equipado con los conceptos básicos del pensamiento lógico. De lo contrario, no habría manera de que pudiese haberse convertido en un guerrero del teclado, ni habría podido analizar su situación actual. Actuar podría tener un efecto, pero tendremos que esperar y ver los detalles, supuso. Después de eso, escribió su segunda pregunta. ¿Por qué un vidente, que es más culto y profesional en el campo del misticismo, carece de medios cuando se trata de combate directo? El hecho de ser más sabio y profesional no podría hacer que un vidente sea aún más poderoso, dándole la posibilidad de descubrir una manera de vencer a sus enemigos. Las razones podrían ser: primero, al igual que las novelas web que he leído en el pasado, he transmigrado a un mundo de juegos que se ha convertido en realidad. Por lo tanto, diferentes trabajos vienen con diferentes especialidades que deben ser equilibradas entre sí. Pero hasta este punto, no ha habido ninguna señal de que este mundo sea un juego, ni hay señales de desarrollo similares a una misión. Pondré esa razón en espera, pero es muy poco probable. Segundo, la ley fundamental de este mundo es el equilibrio. El creador hizo este mundo con la idea central del equilibrio. Tercero, las pociones en el mismo nivel de secuencia tendrían el mismo nivel de poder. Es el estado más óptimo basado en lo que nuestros antepasados descubrieron y resumieron. Superar este nivel de poder facilitaría el colapso y la pérdida del control. Debajo de este nivel de poder lo haría tal que uno no obtendría los poderes de villano deseados. Por lo tanto, bajo la situación de un nivel de potencia equilibrado, ser más fuerte en un área naturalmente significaría que uno es más débil en otra área. Cuarto, todo en este mundo se originó de la misma fuente, fueron formados por los restos del creador. Por lo tanto, todo en este mundo es técnicamente fragmentos del creador, y el hecho de que tengan que complementarse entre sí significaría que existen defectos inherentes a un individuo. Me inclino por la tercera y cuarta, pero esta última se deriva de un mito no confirmado y solo puede servir de guía. Por lo tanto, usaré la tercera razón como una guía y trataré de determinarla utilizando mi conocimiento actual y mis estudios futuros. En ese punto, ya había escrito 2 páginas completas, pero no se detuvo. En su lugar, escribió una nueva pregunta. De lo que aprendí hoy, mi ritual de la suerte se clasifica como una magia ritualista clásica. Tipos similares de magia ritualista se pueden dividir en 3 partes. La primera es un sacrificio que despierta el interés de una existencia correspondiente. El segundo se compone de conjuros que describen específicamente la existencia en cuestión. El tercero es el uso de formatos y símbolos simples para transmitir lo que uno está pidiendo. Usando esto como un punto de referencia para analizar el ritual de mejora de la suerte, hay un problema obvio. No hay tercera parte. Tiene el aspecto de sacrificio en la colocación de alimentos básicos y caminar un cuadrado en sentido contrario a las agujas del reloj con 4 pasos. También hay una clara indicación de para quién es el conjuro, como la frase bendiciones provenientes de El Señor inmortal del cielo y la tierra. Pero todo lo que hice después fue cerrar los ojos y esperar. No había nada en el ritual que describiera el objetivo de mejorar mi suerte. En otras palabras, la existencia correspondiente no tiene forma de saber lo que el llamado ritual para mejorar la suerte está pidiendo, y solo puede hacer lo que crea conveniente. Lo que crea conveniente. ¿Qué Troul? ¿No es esa adivinación por excelencia y artes arcanas de las dinastías Qin y Han demasiado Troul? Debo haber tenido piedras en mi cabeza en ese entonces para probarlo. Dejó de escribir y respiró hondo 2 veces, tratando de calmarse. Soltó un suspiro y continuó escribiendo. Puedo considerar rediseñar el ritual, haciéndolo más completo. El motivo del ritual será regresar a la Tierra, al mundo con mis padres y amigos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿actuaba realmente la entidad por capricho?
¿O hay un significado más profundo para ello? Además, ¿es la entidad a la que apuntan los encantos descriptivos en este mundo la misma desde la Tierra? Si es así, la diferencia en los resultados entre el primer y segundo ritual podría explicarse como la entidad que hace lo que desea. Pero los resultados de mi aparición por encima de la niebla gris durante la segunda y tercera vez, mientras que ser capaz de conectarme con justicia y el colgado básicamente no tienen diferencias. ¿Por qué será eso? Si el cuarto ritual de mañana por la tarde me muestra los mismos resultados estables, eso significaría que los efectos son consistentes. Eso significaría que la entidad desconocida tiene una agenda que no conozco. Si ese es el caso, agregar nuevas descripciones y solicitudes no me daría una respuesta clara. De hecho, podría complicar el ritual y provocar efectos adversos. La diferencia entre el primer ritual y los rituales subsiguientes, bajo la premisa de que la entidad a la que llamé es la misma, significaría que los resultados serían diferentes dependiendo del mundo en el que estoy. Es como si estuviera usando una interfaz diferente. Entonces, ¿cómo puedo diseñarlo para obtener el resultado deseado? Si creo que las entidades detrás del primer ritual y los posteriores son diferentes, algunas de las preguntas pueden responderse perfectamente. Pero de manera similar, la estabilidad de los resultados en los rituales segundo y tercero significaría que la entidad por la que estoy orando tiene una agenda determinada, y no hay forma de que pueda cambiar eso por el momento. La pregunta más importante es la identidad de la entidad a la que se dirige el ritual. ¿Dónde está él y por qué no me da ninguna pista o guía? ¿Podría estar en lo profundo del mundo de niebla? Puedo tratarlo a él como una entidad en un sueño, una entidad que daría respuestas fijas si le diera un cierto estímulo, pero no interferiría con lo que hago aparte de eso. Entonces puedo introducir un ritual diferente como estímulo y concluir si la retroalimentación que recibo es regular. De esa manera, puedo encontrar el método correcto para regresar. Pero el problema radica en la posibilidad de que él no esté dormido. En ese caso, tales pruebas podrían terminar en resultados aterradores. Podría ser realmente peligroso. El primer intento debe realizarse con extrema precaución. El diseño no debe enojar al ser. ¡Qué dolor de cabeza! Necesito más conocimiento. Suspiró y dio un resumen. Finalmente, escribió otros artículos diversos. Siempre hay voces sin forma resonando en mis oídos, gritando Ornasis y... estaba diciendo Frigrea o Feigrea. Ornasis es la cordillera que divide el reino de Loen y la República de Intis. Su pico principal es de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Según los registros en el diario de la familia Antígenes, existía una nación de la Noche Eterna en la Cuarta Época. ¿Se relaciona la nación de la Noche Eterna con la diosa de la Noche Eterna? ¿Existe alguna conexión entre las dos? ¿Son aliados o enemigos? La familia Antígenes fue destruida por la iglesia de la diosa de la Noche Eterna debido a la nación de Noche Eterna. Escuché murmullos provenientes del cuaderno, de los aullidos de la familia Antígenes durante 1 o 2.000 años. Entonces, ¿qué significa Frigrea, Flegrea? La pregunta es ciertamente interesante. Ser capaz de dejar atrás un cuaderno así, dejar atrás el artefacto sellado 2-049 implica que la familia Antígenes poseía un poder villande relativamente poderoso. Si es así, ¿qué secuencia poseían? ¿Estaba completa o no estaba completa? Mi conocimiento de que el cuaderno está en manos de Rey Beaver fue una coincidencia, pero sin ninguna indicación de que haya sido premeditado. ¿Podría mi destino estar realmente atado con ese cuaderno? Sus ideas fueron escritas en los pedazos de papel. Hizo todo lo posible por anotar los eventos que había experimentado y sus suposiciones sobre su significado. Escribió un total de 4 páginas en ambos lados de cada papel. Reed. De repente arrancó las 4 páginas y las leyó de arriba a abajo, a veces marcando ciertas secciones con su pluma, agregando algunas oraciones en otras ocasiones. El tiempo voló rápidamente. La luna carmesí fue cubierta temporalmente por nubes oscuras. Klein tomó el reloj de bolsillo de la mesa, lo abrió de golpe y miró la hora. Dejó el reloj y sacó una caja de cerillas de su cajón. Encendió una y la acercó a las 4 páginas de notas.
La llama naranja encendió los bordes del papel y se extendió rápidamente. Colocó las notas sobre el cubo de basura de madera y observó cómo caían las cenizas. Luego separó sus dedos, permitiendo que los papeles cayesen. En solo 10 segundos, todo había desaparecido. Todo lo que quedaba eran las cenizas que se arremolinaban y el fondo carbonizado de la basura. Como existía el diario secreto del emperador Russell en ese mundo, no se atrevió a dejar ninguna evidencia de que sabía escribir chino. Si el viejo Neil y el resto descubriesen los 4 pedazos de papel que escribió, no tendría idea de cómo explicar el asunto. Y mientras escribía las preguntas confidenciales, le preocupaba que aquel que prestara atención a sus sueños pudiese ver y descifrar los contenidos sin importar el idioma que usara, ya sea Loen, el antiguo Feisak o Hermes. Por lo tanto, solo podía escribir notas en chino para organizar y resumir. Una vez que terminó con la tarea, quemó las notas para no dejar rastros. Y precisamente porque no había forma de guardarlas, él estableció un plan para sí mismo. Haría este resumen una vez por semana en caso de que olvidase algo. Mientras veía caer las cenizas, sacó un papel blanco. Escribió el título, "A mi respetado mentor". Quería escribir al profesor asociado superior Quinten Cohen, preguntándole si tenía información histórica relevante sobre el pico principal de la cordillera de Hornacis. Capítulo 58. Una línea de ideas. Al día siguiente, un lunes por la mañana, Klein, que tenía el día libre, no se fue de casa. En cambio, le dio a Melissa su carta dirigida al mentor Cohen Quinten y más que suficiente dinero para comprar sellos. Le confió la tarea de enviar la carta por correo a la oficina de correos cerca de la Escuela Técnica de Tingen, donde ella estudiaba. Después del desayuno, durmió para compensar la falta de sueño causada por el trabajo de la noche anterior. Solo se despertó debido a los gruñidos de su estómago cerca del mediodía. Calentó algunas sobras de la noche anterior y las comió con una hogaza de pan de centeno. Tomó un periódico y entró al baño en el segundo piso. Cada vez que hacía eso, no podía evitar suspirar ante la falta de un teléfono celular. Después de unos 7 u 8 minutos, dejó el retrete y se lavó las manos. Luego regresó a su habitación y cerró la puerta. Cerró las cortinas, encendió la lámpara de gas y reflexionó durante media hora. Después de practicar su visión espiritual, el rastreo espiritual y el rastreo con vara durante media hora, pasó otra hora repasando mentalmente el conocimiento del misticismo que recién había adquirido. Después de hacer eso, rompió el viejo periódico y lo arrugó en unas cuantas bolas. Escribió sobre ellas, vela de flor luna, aceite de esencia de luna llena y otros nombres de materiales. Siguió los pasos prescritos de la magia ritualista en su cabeza para dominar cada pequeño detalle. Hasta que no estaba completamente familiarizado con eso, no tenía la intención de probar la magia ritualista porque era un desperdicio de materiales y también atraía peligro fácilmente. Lo repitió una y otra vez hasta que tomó su reloj de bolsillo plateado con hojas de parra y echó un vistazo. Se dio cuenta de que eran las 3 menos cuarto. Consideró durante unos segundos y llevó los restos de periódicos viejos a la cocina del primer piso para quemarlos. Mientras lo hacía, se aseguró de estar en un estado mental óptimo mientras se preparaba para la asamblea del tarot. Al cerrar la puerta de su habitación una vez más, no esperó a que el reloj diese las 3. Planeaba entrar en el área por encima de la niebla gris antes de tiempo. Quería aprovechar la oportunidad para explorar el lugar a fondo. Mientras se encontraba en un lugar vacío de su habitación y comenzaba a caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, repentinamente se preocupó de que Justicia y el colgado aún no hubiesen entrado en un ambiente adecuado. Pensó en un asunto particular. ¿Serían perturbados o descubiertos? Anteriormente, había mencionado que le permitiría a Justicia y el colgado solicitar un permiso antes de tiempo si tenían que ausentarse de la asamblea por alguna razón, como no poder encontrar tiempo o circunstancias inesperadas. Habría sido un problema casi imposible de resolver para él en el pasado. No había manera de que pudiese construir un servicio completo de Internet basado en un servidor a mano en un mundo diferente, ¿verdad? Cualquier tecnología más allá del telegrama podría exponerlo. Pero ahora, de repente había encontrado la inspiración de la magia ritualista.
La magia ritualista toma prestados los poderes de otros al buscar la ayuda de diferentes existencias. Conjuros similares dejarían en claro a quien se dirigía al principio, como la diosa de la noche eterna o la dama del carmesí. Sería una descripción de las existencias desconocidas y clandestinas. Entonces, ¿puedo reconfigurar el conjuro y redirigir el comienzo hacia mí? ¿Dirigido a mí? De esa manera, incluso si Justicia y el Colgado llevaran a cabo el ritual en diferentes lugares, recibiría sus mensajes. Repentinamente sintió un nuevo entendimiento cuando comenzó a analizar la probabilidad de que el método funcionase. Hay dos dificultades. Primero, no soy un secuenciador increíblemente fuerte de alto nivel. Incluso si la descripción del conjuro se dirigiera a mí, no podría recibir la solicitud. En segundo lugar, ¿cómo puedo asegurarme de que la descripción del conjuro se dirige a mí con precisión, y no se aleja y golpea a alguna otra existencia desconocida que se ajuste a la descripción? Eso sería increíblemente peligroso. Se paseaba de un lado a otro, pensando profundamente en una posible solución viable. Caminó en círculos con pasos silenciosos. Luego, naturalmente, relacionó el asunto con el misterioso mundo de la niebla gris. Incluso si no puedo recibir el mensaje, eso no significa que la niebla gris no pueda. Su conexión con las estrellas carmesí puede arrastrar a una persona directamente al espacio, independientemente de dónde se encuentre en el mundo físico. Podría considerar atarme al misterioso espacio durante la descripción dirigida. De acuerdo con esa línea de ideas, aunque no reciba de inmediato la solicitud cuando la otra parte está realizando el ritual, todavía podré ver los mensajes correspondientes cada vez que entre a la niebla gris. En pocas palabras, es la diferencia entre estar en línea y fuera de línea en un sistema de mensajería instantánea. Cuanto más pensaba, más se emocionaba. Sintió que su idea valía la pena intentarse. ¿Qué tipo de descripción podría usarse para dirigir con precisión un mensaje a mí y al mundo de la niebla gris? Empezó a pensar en los detalles reales. De hecho, tenía un conjuro que definitivamente funcionaría. No era otra cosa que la traducción del Loen de bendiciones provenientes del celestial digno del cielo y de la tierra. Pero allí radica el problema. Perdería el control de la niebla gris y perdería su papel principal. Solo podía excluirlo. ¿Loco de un mundo alternativo? Para nada. Es bastante preciso, y casi no hay otra existencia que se ajuste a los criterios, pero expondría mi mayor secreto. Pensó en un conjuro tras otro, pero tachó cada uno. Después de unos 7 u 8 minutos, finalmente decidió la descripción del primer párrafo que se le dirigía. El loco que no pertenece a esta era. Obviamente no era lo suficientemente preciso, por lo tanto, rápidamente agregó, el misterioso gobernante sobre la niebla gris. La combinación de las dos líneas prácticamente se limitaba a él. Además, había atado a la niebla gris hacia él mismo. Todavía es un poco corto. No puedo eliminar la posibilidad de que haya múltiples espacios y gobernantes sobre la niebla gris. No puedo eliminar el hecho de que la descripción podría estar dirigida al mundo espiritual. Arrugó las cejas y planeó hacerlo más seguro. Pensó por un minuto completo y finalmente decidió la última parte de la descripción. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Compartía un significado similar a bendiciones provenientes del exaltado arco del cielo y la tierra. Si el conjuro dependía únicamente de esa parte de la descripción, podría terminar siendo redirigido y provocar a existencias peligrosas desconocidas. Pero con las dos primeras líneas como limitación, y su experiencia de llegar por encima de la niebla a través de un encantamiento similar, creía que la descripción del objetivo podría resultar en un bloqueo perfecto. No estaba seguro si lanzar la magia ritualista con esas 3 descripciones sería efectivo, pero estaba seguro de que no atraería la atención de otra existencia, no pondría en peligro a Justicia y al Colgado. Dejó escapar un largo suspiro y recitó el conjuro que había decidido. El loco que no pertenece a esta era, tú eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris, tú eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Asintió levemente con la cabeza y sacó su reloj de bolsillo para confirmar la hora. Ya son las 2:58. Sin pensarlo más, guardó el reloj de bolsillo y entró en meditación. Pronto conjuró y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado.
Los ruidos más feroces y los rugidos conmovedores se escucharon una vez más. Sintió el dolor de cabeza, que era incluso más difícil de manejar que el dolor de consumir la poción vidente. El dolor no era un dolor agudo que le atravesaba la cabeza. Era un dolor punzante que lo volvía maníaco e irracional. Era un dolor que lo dejó en una caótica confusión. Se controló usando la meditación e intentó ignorar las voces. Los murmullos y susurros retrocedieron como las mareas. Su cuerpo se hizo etéreo, junto con su espiritualidad. Todo parecía flotar. La infinita niebla gris apareció ante su vista, las estrellas carmesí a distintas distancias de él, justo como unos pares de ojos. Sobre la niebla gris se alzaba el palacio, alto y elevado como la casa de un gigante. Era como si hubiera estado allí durante millones de años. Todo lo que hizo fue desearlo y desapareció de donde estaba, reapareciendo en el asiento de honor en la larga mesa de bronce con 22 sillas de respaldo alto. El efecto del ritual definitivamente es fijo, murmuró. Golpeó suavemente su glabela y permitió que la niebla lo envolviese, una más gruesa que antes. De acuerdo con la descripción del colgado, si Justicia se había convertido en un espectador, sería mejor no revelar ninguno de sus tics ante ella. Sin tiempo para explorar, extendió su mano derecha y formó una conexión invisible, conectándolo con las 2 estrellas carmesí conocidas. Sobre las rugientes olas azules del mar de Sonia, un antiguo velero navegaba con el viento. Alger Wilson se encerró en la cabina del capitán e hizo que la nave fantasma le proporcionase la mejor protección. Abrió el reloj de bolsillo que tenía delante y lo puso junto al sextante de bronce. El reloj estaba corriendo sin alegría, ya que exudaba nerviosismo. Cuando la manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y la manecilla de segundos se alinearon, hubo una explosión de color carmesí delante de Alger Wilson. Ignoró las capas y capas de protección que había colocado sobre sí mismo. Suspiró. Su suspiro resonó en la habitación del capitán. Bakeland, Emperatriz Sparrow. Audrey Hall se apoyaba en una almohada de plumas mientras miraba el papel amarillo que tenía en la mano. Sus ojos, similares a gemas, parecían tener 2 almas girando lentamente en ellos. Su mirada era tranquila y fresca, como si estuviera esperando que comenzara una obra. Cuando el rojo carmesí estalló, se miró a sí misma siendo tragada con total desapego. Sobre la niebla gris, en un magnífico palacio, sobre la antigua y larga mesa de bronce moteada. Klein, quien ya había activado su visión espiritual, miró cuando la figura de Audrey Hall comenzó a formarse. No se sorprendió al ver que los colores profundos en su aura se habían mezclado. Se volvió puro y sereno, como un lago que era claro y reflexivo. Ella realmente se convirtió en Villande. Estaba a punto de apartar la mirada cuando, de repente, vio que la silla de la señorita Justicia cambiaba. Las estrellas brillantes en el respaldo de la silla se movieron rápidamente, formando una constelación ilusoria que no pertenecía a la realidad. Esa constelación era familiar para Klein porque era uno de los símbolos del misticismo. Era un símbolo que representaba al dragón gigante. Espectador. Dragón gigante. Se contuvo de sacudir su cabeza y miró la parte de atrás de la silla de El Colgado. Hablando típicamente, era imposible para él ver el respaldo de la silla desde su ángulo, pero allí, él tenía el control. Todo se presentaba según su voluntad. La constelación en el respaldo de la silla no había cambiado, pero como había comprendido los conceptos básicos del misticismo, no era tan ignorante como antes. Podía reconocer que era el símbolo de huracán. Marinero. Guardián del mar. Huracán. Es razonable. El color profundo en el aura de El Colgado es mucho más puro de lo que era. ¿Ha avanzado? ¿O sí? ¿Qué hay con el símbolo detrás de mi silla? Reprimió su impulso de mirar, golpeó el borde de la larga mesa 3 veces como antes, y sonrió diciendo: «Felicidades, señorita Justicia, usted es una Villande ahora». ¿Se pudo dar cuenta de inmediato? Audrey se quedó atónita y sonrió levemente. «Gracias, Sir Loco, y gracias, señor Colgado. Eso fue mucho más rápido de lo que pensé», dijo honestamente Alger Wilson. Klein no continuó con el tema, pero tocó su glabela y dijo con una sonrisa: «Señorita,
caballero, ¿alguno de ustedes ha encontrado el diario de Russell? Capítulo 59. Los orígenes de Roselle. Al escuchar la pregunta de El Loco, Audrey no respondió de inmediato como en el pasado. En cambio, abrió sus ojos cristalinos y miró a él colgado con una actitud escrutadora. Alger subconscientemente sometió sus movimientos corporales. Después de unos segundos de silencio, dijo: encontré 2 páginas del diario del emperador Russell y memoricé su contenido. Yo tengo una página, dijo Audrey, cuya visión estaba oscurecida por la niebla, como si la hubiesen retirado de la conversación. Muy bien. Klein no permitió que su alegría o decepción se notase en su voz. Sintió alegría porque había 3 páginas completas, pero también decepción porque solo había 3. Su búsqueda inicial del diario definitivamente fue más fácil, ya que todo lo que tenían que hacer era preguntar a través de sus conexiones y canales con los que ya estaban familiarizados. Recolectar las páginas se volvería cada vez más difícil a medida que pasase el tiempo, ya que involucraría más y más elementos. ¿Deberíamos expresarlos ahora?, preguntó Audrey con un tono tranquilo. Sí. Klein simplemente asintió. Mantuvo su postura sin ningún cambio. Tenía que ser cauteloso frente a un espectador. Al terminar su oración, frente a Audrey y Alger aparecieron pedazos de pergamino de piel de cabra de color amarillento y plumas estilográficas de color rojo oscuro. Los dos tomaron sus plumas y empezaron a recordar los símbolos que habían visto. También infundieron las emociones de expresarlas. En silencio, aparecieron líneas de texto sobre la piel de cabra. Algunos de ellos parecían apropiados, otros delicados, otros inclinados. En un minuto, todos los contenidos que Alger y Audrey habían memorizado a la fuerza estaban escritos. Colocó las 3 piezas de pergamino en sus manos. Dio una mirada superficial a las páginas y se dio cuenta de que parte de la gramática estaba mal. También había palabras faltantes e incorrectas en el contenido. Pero la experimentación había demostrado que la secuencia incorrecta de las palabras hasta cierto punto no afectaba la comprensión general del chino. Tampoco temía que faltasen palabras, ya que a menudo leía novelas web llenas de asteriscos censurados. 8 de abril. Me paré en la proa del Rey Negro y estiré mis brazos, diciéndole a Grimm y Edwards: mi fortuna es suya para que la tomen, pero primero tendrán que encontrarla. Dejé todo lo que tengo al final del mar de niebla. No entendieron mi humor en absoluto e incluso me preguntaron si realmente tenía otros tesoros. ¡Qué aburrido! No pueden ser mis 4 jinetes del apocalipsis si siguen así. 11 de abril. Descubrí una isla sin nombre que no estaba en una ruta marítima segura. Hay un buen número de animales extraordinarios allí. No, prefiero llamarlos seres extraordinarios. Se siente más impresionante de esa manera. Aparte de eso, hay varias criaturas extrañas en la isla. Creo que, si Darwin hubiese transmigrado allí, no habría forma de que pudiese haber escrito su teoría de la evolución. 15 de abril. Grimm de repente se ha vuelto un poco extraño. ¿Ha sido infectado por algo? ¿Cuándo partió en un viaje que salió del reino de Intis el emperador Russell? El mar de niebla debería ser el mar al oeste de la República de Intis. Sí, necesito usar información histórica de la biblioteca para comparar una referencia con eso. Rápidamente terminó de leer una página, mirando a la parte de atrás del papel. En ese punto, ya no ocultaba el hecho de que podía descifrar los símbolos secretos del emperador Russell, ya que esa habilidad se ajustaba a la personalidad y el estatus de El Loco. Audrey y Alger no hablaron. Esperaron en silencio, como si no les sorprendiese tal revelación. De hecho, incluso creían que era lo correcto. 2 de octubre. Realmente querían que me casase con Matilda de la familia Abel sin siquiera consultarme primero. Cielos, ni siquiera la he conocido. No, debo rehusarme. Incluso si tuviera que huir de casa y sobrevivir solo y sufrir las vicisitudes de la vida, debo luchar contra ese matrimonio. 5 de octubre. La señorita Matilda es realmente bonita. 6 de octubre. Su personalidad y su comportamiento es justo mi tipo. Estoy empezando a esperar el matrimonio. Oye, emperador, ¿dónde está tu integridad? Se recostó en su asiento,
sin permitir que sus emociones pasaran a través de la niebla. Se dio cuenta de que Gustave no escribía en su diario todos los días temprano. La mayoría de las veces, solo escribía en el diario cuando había ciertos eventos que necesitaba para fanfarronear, grabar o desahogar sus emociones. Desvió su mirada hacia abajo. Miró la última frase de esa página. 9 de octubre. Realmente me llamaron el hijo del vapor. Eso me gusta mucho. Estaba un poco decepcionado de que la información de las 2 primeras páginas fuese de poco valor. Pero él no se desanimó. Pasó a la tercera página en la parte superior. Esa página tenía contenido escrito en ambos lados del papel. 21 de mayo. La Iglesia del Dios de la Artesanía me dio 2 opciones, 2 vías de secuencia iniciales. Una de ellas es el genio. Es una ruta de secuencia completa que ellos poseen. El otro es Inquisidor Misterioso, que obtuvieron de la Orden Ascética de Moisés, pero carece de las secuencias superiores. 22 de mayo. Mi elección fue fácil, genio. El genio tiene una ruta de secuencia completa. Aunque manejar más información sobre el misticismo puede ayudar a mi regreso a casa, el problema es que, si no soy lo suficientemente fuerte, es necesario obtener ayuda externa para la transmigración. Y no sé si esta entidad externa será buena o mala, benevolente o maliciosa. No puedo controlarla, y por lo tanto podría ser muy peligrosa. En ese caso, ¿por qué no fortalecerme y regresar confiando en mis propios poderes? Por lo tanto, la secuencia completa fue el factor más importante en mis consideraciones. 23 de mayo. Me he convertido en un genio. Con el poder de la poción, recordé todo el conocimiento que había aprendido en el pasado, como física, química, etc. No solo he recordado el conocimiento, sino que lo entiendo más profundamente, así como sus posibles aplicaciones e implicaciones. Ja ja ja, este es un trabajo especialmente diseñado para un transmigrador de un reino alternativo como yo. Podré expresar mi ventaja al máximo potencial. Debo decir que si regresara en mi estado actual al tercer año de la escuela secundaria, definitivamente me convertiría en el mejor académico. Si pudiera especializarme más en un área, no sería demasiado difícil convertirme en un científico. 26 de mayo. Estoy disfrutando de mi estatus como genio. Algo extraño que vale la pena mencionar. Cuando me dirijo a mí mismo como un genio, haciendo cosas que están en línea con este rol, los murmullos que me enloquecen se vuelven considerablemente más suaves. También he podido controlar mis arrebatos ocasionales de temperamento. También he recordado el asunto con respecto al diario. ¿Es esta la actuación que mencionó el misterioso señor Zaratul? Esto podría ser la clave para resolver los efectos secundarios planteados por las pociones. Cuando leyó la página del diario, tuvo una profunda realización de que había una diferencia fundamental entre cómo él y el emperador Roussel hacían las cosas. Por ejemplo, con respecto a la cuestión de regresar a casa, Klein consideró obtener un conocimiento profundo del misticismo para evitar riesgos y lograr su objetivo, mientras que el emperador Roussel prefería confiar en sí mismo y enfrentar el riesgo. Tengo que decirlo, a veces envidio a la gente así. Tal vez todos anhelan algo que no poseen. Por supuesto, también tengo que considerar fortalecerme. Ambos son importantes, pensó, suspirando un poco. La descripción proporcionada por el emperador Roussel sobre la actuación le dio la confianza de que lo que concluyó ayer sobre la actuación era más o menos correcto. Bajó las 3 páginas del diario y miró a Justicia y a El Colgado. Sonrió y dijo, mis disculpas, estaba demasiado absorto en leerlas. Audrey calmó la envidia en su corazón y sonrió levemente. Puedo entender. Espero poder algún día intercambiar información sobre los contenidos del diario. Eso requerirá un precio. Sonrió y miró a Justicia, luego dirigió su mirada hacia el silencioso Colgado. Audrey juntó las palmas y las colocó delante de ella. Sir Loco, señor Colgado, tengo 3 preguntas que hacer. Si creen que las respuestas merecen un alto precio, pidan lo que quieran, haré todo lo posible para buscarlo. No hay problema, respondió Alger sucintamente. Klein asintió y se echó hacia atrás, poniéndose cómodo. Audrey pensó por unos segundos y dijo, la primera pregunta es, ¿qué significa realmente actuar?
me doy cuenta de que la psique remanente en la poción tiene efectos diminutos en mí. ¿Es porque he estado actuando como espectador todo este tiempo? Alger no habló, en cambio, miró a el loco, como si esperara que él respondiera. Klein frotó su dedo en el borde de la mesa y dijo en un tono relajado: déjame explicarte esto con una analogía. Imagina los poderes centrales de tu poción como un castillo bien custodiado. Los remanentes de la psique que pueden causar repercusiones residen dentro de ese castillo. Nuestro objetivo es deshacernos de él y convertirnos en el verdadero maestro del castillo. Hay dos maneras en que podemos hacer eso. La primera es invadir a la fuerza el castillo. No hay garantía de que esto funcione, y definitivamente te lastimarás a ti mismo a menos que puedas suprimirlo con poder absoluto. Pero, por supuesto, no estamos equipados para hacer eso. La segunda forma es conseguir que el propietario del castillo extienda una invitación. Esa invitación puede permitirnos deslizarnos por el escrutinio de los guardias e infiltrarnos en el castillo. Entonces podemos acabar fácilmente con los enemigos. Pero el problema radica en el hecho de que esa invitación especifica las características y aspectos faciales del invitado. Por lo tanto, tenemos que disfrazarnos y actuar como el invitado, ¿entiendes? Alger preguntó de inmediato, como si hubiese anticipado esa respuesta. Entonces, ¿la mencionada invitación es el nombre de la secuencia de la poción? Eso es correcto, respondió con gran afirmación. Audrey se congeló por un momento, teniendo la repentina sensación de que entendía completamente lo que significaba actuar. Inmediatamente salió de su estado de espectador debido a su emoción. Elogió con alegría: «¡Qué método tan excepcional! Yo creo que se ajusta a su título». Su estilo es muy compatible con el loco. Nunca hubiese creído que la actuación tendría tal efecto. Afortunadamente, he estado actuando como un espectador en los últimos días. Hizo una pausa por un momento antes de decir: creo que esta es una respuesta muy valiosa. Mi corazón no está a gusto aceptándola por nada. Sir Loco, ¿qué necesita a cambio? Por supuesto, todavía recuerdo que le debo una página del diario del emperador Roussel. Más páginas del diario de Roussel, oh. Se detuvo por un momento. Quería obtener información sobre la secuencia de vidente, pero sentía que una solicitud de tan bajo nivel arruinaría la imagen mística de El Loco. Por lo tanto, optó por renunciar a eso y planeaba preguntarles discretamente algún otro día. Acabo de avanzar recientemente y todavía tengo que digerir completamente la poción vidente. Se consoló y añadió sin expresión: cualquier cosa relacionada con la familia Antígenes, incluso si ya estoy al tanto de ello. Alger permaneció en silencio por unos segundos. Miró la parte superior de la larga mesa de bronce por un momento antes de abrir lentamente la boca. Sir Loco. Creo que puedo pagarle inmediatamente con la información que solicitó justo ahora. Capítulo 60. Segunda pizarra de blasfemia. No hay problema, trató de mantener su tono profundo e inmutable. Apoyó el codo izquierdo en el reposabrazos de su asiento y apoyó su frente ligeramente en sus dedos, actuando como si estuviese escuchando con calma. Alger deliberó sobre sus palabras y dijo: los Antígenes son una familia antigua. Su historia se remonta a la época de Cataclismo antes de la Cuarta Época y está relacionada con la segunda pizarra de blasfemia. ¿La segunda pizarra de blasfemia? ¿Hay una segunda pizarra de blasfemia? ¿Cuántas hay? Sus pupilas se encogieron y casi cambió su postura. De acuerdo con lo que el Colgado y Justicia han dicho anteriormente, la pizarra de blasfemia contenía los profundos misterios de los 22 caminos hacia la divinidad. Hay 2 de esos artículos importantes, o incluso más. 22 caminos hacia la divinidad. Secuencias y rutas. ¿Podrían estos 2 nombres significar lo mismo? ¿Cada ruta de secuencia completa lleva directamente al trono de la divinidad? En ese instante, la descripción de la segunda pizarra de blasfemia le dio numerosos pensamientos. Creía que, si no fuera por la espesa niebla de color blanco grisáceo que lo ocultaba, su reacción emocional probablemente habría sido descubierta por la señorita espectador. En cuanto a las palabras época del cataclismo, él no era ajeno a ese término como historiador. Era el nombre de la tercera época. Después de su reciente repaso,
Incluso supo que la tercera época se separaba en dos épocas, la era gloriosa y la era del cataclismo. ¿Una segunda pizarra de blasfemia? Audrey reveló claramente su ignorancia sobre el asunto. Antes de que calmase sus emociones, regresó a su estado de espectador. Buena pregunta. Aplaudió en secreto a la señorita Justicia. Era una pregunta inconveniente para que él la hiciese como el loco. Alger echó un vistazo a el loco y notó que su postura seguía siendo la misma, tampoco hizo ningún sonido. Por lo tanto, pensó y respondió, la primera pizarra de blasfemia apareció en la época oscura, que es la segunda época en la que los humanos luchamos por sobrevivir bajo la protección de los dioses. La segunda pizarra de blasfemia apareció al final de la tercera época. Incluso se podría decir que su aparición simboliza el final de la época del cataclismo. El contenido de las dos pizarras de blasfemia se mantiene en secreto por las 7 iglesias principales. Solo sé fragmentos y partes de ella. Solo sé que involucran los caminos hacia la divinidad, pero no estoy seguro de las diferencias entre ellas. ¿Fue la pizarra de blasfemia que el emperador Russell vio, la primera o la segunda?, preguntó Audrey con curiosidad. Al escuchar eso, Klein recordó lo que Alger dijo sobre los nombres de las pociones durante la primera asamblea. Dijo que los nombres de las pociones de secuencia se derivaron de la pizarra de blasfemia. Del mismo modo, el capitán también mencionó que la formación y finalización del sistema de pociones fue gracias al nacimiento de la pizarra de blasfemia. Eso confirma indirectamente que los caminos a la divinidad son la ruta de la secuencia. Respondió a su pregunta anterior en silencio. Entonces, Alger simplemente contestó, la segunda. El brillo en los ojos de Audrey disminuyó y volvió a su estado de espectador. No siguió haciendo preguntas, en cambio, todo lo que hizo fue enfocar su mirada en el colgado. Era obvio que su escrutinio incomodaba a Alger, pero reprimió esas emociones en su interior. Bajó la voz y continuó, durante la dinastía Salomón en la cuarta época, aunque la familia Antígenes fue considerada una parte ilustre de la aristocracia, no hicieron nada memorable hasta que apoyaron el establecimiento del Imperio Tudor. Luego se pararon justo en medio del escenario del continente norte. En ese periodo, Antígenes, Amón, Abraham, Jacob y otros eran nombres ilustres del reino humano. Sin embargo, después de la Guerra de los Cuatro Soberanos, el emperador de sangre del Imperio Tudor pereció. Cayeron desde lo alto de su pedestal y ahora son cazados por los 7 dioses. No estoy seguro del proceso real, pero sí sé que la familia Antígenes fue destruida a manos de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Sir Loco, si desea saber más, me temo que solo puede obtener información de la iglesia de la diosa de la noche eterna o de las pocas organizaciones secretas antiguas. ¿Usted sabe a cuáles pocas me refiero? No lo sé. Klein asintió mientras se sentía amargo por dentro. Bien. La orden secreta es una. El capitán y el viejo Neil mencionaron la orden ascética de Moisés. Me pregunto si los alquimistas de la psicología cuentan. Mientras chequeaba mentalmente a los candidatos, Alger le proporcionó los últimos datos. De manera similar, no tengo idea de qué rutas de secuencia poseyó la familia Antígenes. Solo hay 2 adjetivos que aparecen repetidamente en las descripciones de la familia Antígenes, y esos son extraños y aterradores. Extraños y aterradores. Pensando en el cuaderno, el Klein original y sus compañeros de clase, y lo que le sucedió a la madre de Ray Beaver, son palabras realmente adecuadas. Golpeó continuamente el borde de la mesa con la punta de su dedo varias veces. Entonces, lentamente comenzó a hablar. Muy bien. Estoy satisfecho con el pago. La razón por la que continuamente golpeaba ligeramente la mesa larga con sus dedos era para enfatizar la acción, para hacer que Justicia y el colgado creyesen que tenía la costumbre de tocar con sus dedos para ocultar el hecho de que el mismo movimiento se usaba para activar y desactivar su visión espiritual. El placer es mío. Alger no dijo nada más. Audrey echó un vistazo al colgado y luego a el loco. Sonrió débilmente y dijo, entonces, haré la segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre de la poción subsiguiente para espectador? ¿Dónde puedo encontrar las pistas? También me gustaría preguntar de manera tan directa, pero diferentes opciones conducen a diferentes dificultades. No habló,
pero dirigió su mirada hacia el colgado. Alger permaneció en silencio por unos segundos antes de decir: responderé a la pregunta gratis porque te guié por este camino. La siguiente secuencia para espectador es la octava secuencia, telépata. El antiguo nombre de la séptima secuencia es psicoanalista, pero ahora se llama psiquiatra. Eso es lo que descubrí de un miembro de los alquimistas de la psicología. Creo que deberían tener bastantes fórmulas de pociones para esa ruta. Alquimistas de la psicología. La médium espiritual Dali aprobaba su teoría, pero el capitán pensaba que eran malvados y locos. Escuchó mientras pensaba profundamente. ¿Conoces el paradero de ese miembro particular de los alquimistas de la psicología?, preguntó Audrey mientras sus ojos brillaban de alegría. Ya sea telépata o psiquiatra, ambos nombres apelaron a su estética. Alger dio una risa rara. Lo conozco. Está inmerso en los mares alrededor de la isla Sonia. Lo hundí con mis propias manos. Si quieres buscar a los alquimistas de la psicología, tengo que disculparme ya que corté las pistas. No le preocupaba que Justicia descubriese su identidad a través de su descripción porque lo hizo por su cuenta, fuera del ojo público. Hundido. Audrey no sabía cómo responder o qué expresión mostrar. Respiró hondo y de repente no pudo mantener su estado de espectador. Preguntó tímidamente, la tercera pregunta. Sí, y digo sí, un animal normal bebiera una poción de novena secuencia, ¿qué pasaría? ¿Qué clase de pregunta es esa? Klein golpeó su glabela con el dedo que sostenía su frente. Muy rápidamente, vio los cambios de color y notó que las emociones de Audrey se habían vuelto frenéticas, nerviosas y un poco avergonzadas. ¿Podría haber hecho algo tan estúpido? Estaba asombrado, pero no lo encontraba extraño. Después de las dos últimas asambleas, estaba seguro de que la señorita Justicia era toda una cabeza hueca. El colgado, Alger, obviamente también estaba estupefacto. Le tomó un tiempo responder. Los animales normales no tienen el cerebro de los humanos. No podrían aprender la meditación de manera oportuna. Por lo tanto, lo más probable es que conduzca a la muerte inmediata o a una ruptura en un monstruo. Sin embargo, si sobrevivieron a la ingesta inicial de la poción, deberían convertirse en una criatura extraordinaria. Si la poción tiene la capacidad de mejorar su inteligencia, incluso pueden volverse más inteligentes. Muy bien, Audrey dejó escapar un suspiro silencioso y asintió mientras decía en tono relajado: no tengo otras preguntas. Alger consideró por un momento y no mencionó asuntos relacionados con la Orden Aurora o el oyente. De manera similar, él negó con la cabeza y dijo: yo tampoco. Yo tengo algo. Klein no cambió su postura, pero dijo con una sonrisa: requerirá su cooperación. Todavía tenía que desactivar su visión espiritual, e inmediatamente vio que el colgado estaba mostrando signos de nerviosismo, mientras que la señorita Justicia era demasiado simple para mostrar temor o cuidado. Antes de que pudiesen responder, los consoló: no se preocupen. Es trivial. Si tiene éxito, será beneficioso para ustedes, por lo que no estarían pagando una remuneración adicional. Prosiga. Audrey entró instintivamente en estado de espectador, pero no pudo ver a través de la espesa niebla gris que envolvía a Eloco. Sea su voluntad, respondió Alger, corrigiendo su postura. Klein movió sus dedos y sonrió diciendo: anteriormente, dije que haríamos algunos experimentos para permitirles pedir un permiso de ausencia. De esa manera, no tienen que preocuparse si tienen que estar en un lugar inapropiado el lunes por la tarde. Ese es nuestro deseo. Audrey aflojó sus cejas apretadas. Alger pensó y dijo: ¿qué necesita que hagamos? Podrían probar una pieza de magia ritualista durante su tiempo libre. No tiene que ser demasiado formal. Mientras estén en un entorno que no sea perturbado, pongan 4 velas nuevas en un altar, colocadas en 4 esquinas respectivamente. Es mejor si son velas con aroma a sándalo. Coloquen una barra de pan blanco cerca de la vela en la esquina superior izquierda, un tazón de fideos feinapoter cerca de la vela en la esquina superior derecha, paella junto a la vela en la esquina inferior izquierda y un pastel desi junto a la vela en la esquina inferior derecha. Usen un cuchillo de plata para crear un ambiente espiritual sellado.
describió su versión modificada del ritual para mejorar la suerte y le enseñó a la señorita Justicia cómo crear un ambiente espiritual de forma gratuita. Para ser franco, ya que el ritual estaba dirigido a sí mismo, creía que la parte anterior, que tenía la intención de atraer el interés de una entidad, podía omitirse por completo. Sin embargo, todavía se esforzó mucho para hacer que el procedimiento pareciera importante. Por supuesto, no cumplió con lo que el viejo Neil le enseñó acerca de que los dioses son segundos y uno mismo es tercero. Mezclen las flores de luna, menta dorada, flor en sueño, dedos de citrón, la rosa de roca y luego extraiganlas para obtener su aceite, después viertan una gota en cada vela. Audrey escuchó con gran interés mientras grababa todo lo que él decía. Cuando terminó, le preguntó, ¿qué hay del conjuro? Sir Loco, ¿cuál es el conjuro correspondiente? Alger también dejó de escribir con la pluma en su mano. Volvió la cabeza para mirar a el loco. Klein, que estaba inmerso en la niebla gris, golpeó ligeramente el borde de la larga mesa con su dedo y dijo con calma y monotonía en Hermes, el loco que no pertenece a esta era, tú eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris, tú eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Capítulo 61. Símbolo extraño. El loco que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Audrey Hall recitó las 3 descripciones para sí misma en silencio. De pronto sintió una ola de emociones a través de ella, impidiéndole mantener su estado de espectadora. Como entusiasta del misticismo, había aprendido que el Hermes era usado en los rituales, por lo que había probado los rituales que sus compañeros nobles entusiastas mencionaron en reuniones privadas antes de ser arrastrada dentro de la niebla gris o tener contacto con los poderes de Villande. Ninguno de esos rituales tuvo efecto alguno, pero le dieron un entendimiento básico de la estructura de los conjuros. Por lo tanto, ella sabía con claridad lo que esas 3 líneas describían y significaban. Las descripciones usualmente describían a uno de los 7 dioses que cuidaban ese mundo. Por ende, el conjuro de El Loco estaba proclamando un estatus igual al de la Señora del Carmesí, madre de los secretos y emperatriz del desastre y el horror. ¿Es Sir Loco la misteriosa entidad, desconocida, poderosa y divina de la que ese Glaint habló? ¿La fuente de peligro que debemos evitar en los rituales? Audrey recordó los comentarios hechos durante los extraños rituales que ni ella ni sus amigos se atrevieron a intentar en ese entonces. Por un momento estuvo sin saber qué decir. Alger Wilson, quien sabía y entendía mucho más que Audrey, tembló desde el fondo de su corazón. Si la magia ritualista la cual diseñó Sir Loco realmente lo señala a él para aceptar nuestras solicitudes, nosotros tendremos que nombrarlo como él. Él es para ser nombrado en tercera persona, la cual está reservado para los dioses. ¡Qué suerte! Fui inteligente al actuar de acuerdo a él y no hice nada tonto. Incluso cuando lo estaba probando, no sobrepasé los límites de la normalidad. ¿Podría ser él una existencia antigua, misteriosa y horripilante? Solo que no aparece frente a nosotros con su verdadera forma y nombre. La demonisa primordial, el sabio oculto o el verdadero creador en el que muchas iglesias misteriosas creen. Alger comprendía que el loco que estaba observando en el momento podría no ser su verdadera forma. Incluso podría ser una criatura humanoide o no tener género. Klein acarició su frente con una mano y tocó la mesa con la otra. Se percató de los cambios que le ocurrían a El Colgado y a Justicia. Pero actuó como si nada pasase, como si todo estuviese dentro de sus expectativas. Continuó sin preocupación alguna. Ruego por tu ayuda. Ruego por tu amada gracia. Ruego que me des dulces sueños. Flor en sueño, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor da tus poderes a mi conjuro. Dedos de citrón, una hierba que pertenece al sol, por favor otorga tus poderes a mi conjuro. Terminó de describir los conjuros que pertenecían a otro tipo de ritual. Después de finalizar, sonrió. Señorita, señor, ¿lo han memorizado? Ah. Audrey exhaló. Con rapidez se cubrió la boca y recordó muy atenta. Con su memoria mejorada como espectador, rápidamente procesó la información y repitió los versos a manera de confirmación. Alger actuó más normal.
Su bolígrafo no se detuvo ni por un momento, sin importar en qué estaba pensando. Después de que confirmó que Audrey estaba en lo correcto, sonrió y dijo: si esta prueba es no exitosa, entonces modificaremos el ritual la próxima vez para lograr lo que queremos. Espero que tengan el tiempo para completar el ritual antes del miércoles. Pretendía volver el jueves por la noche para asegurarse de que el ritual fuese exitoso. En cuanto a por qué no les permitió solicitar directamente su abstinencia, era porque estaba preocupado de no saber si el resultado del ritual sería ellos pidiendo ausentarse o una prueba con la magia ritualista. ¿Debería arrastrarlos a la asamblea si eso ocurriese? Como desee. Audrey y Alger respondieron con respeto, calmándose a sí mismos. De acuerdo con la sugerencia del colgado, la semana pasada, tendremos un momento para una charla casual después de que todos los asuntos oficiales hayan sido discutidos. ¿Quién iniciará? Hizo un gesto con la mano señalando para que alguien comenzara. Audrey suspiró y dijo: Sir Loco, la sugerencia que hizo con respecto al examen de selección y la separación de asuntos civiles de los asuntos políticos ha recibido la aprobación de muchos miembros del Parlamento. Quizá pueda volverse una realidad. Desde luego, con la eficiencia de este gobierno, la nota solo aparecerá en medio año cuando muy pronto. Estaba preocupada de que el colgado la rastrease usando esa información. Intencional e intermitente, dejó ir pistas y guió a esas orgullosas esposas a pensar que habían concebido la idea. Esas señoras corrieron a contarle a sus esposos, padres y hermanos. En ese momento, Audrey sintió como que estaba viendo una estampida de pavos reales dorados mostrando sus plumas. Creía que esas mujeres lo dirían porque tendrían la idea para quedarse con toda la gloria. Pronto olvidarían el rol de Audrey en el asunto, luchando entre ellas mismas para ver quién pensó primero en la sugerencia. Usando esa destacada forma para cambiar el sistema de un reino le dio a Audrey una rara sensación de satisfacción, como si hubiese encontrado una manera para que un espectador influenciase en la trama de una obra. Esperemos que sí. Alger contestó con sarcasmo.